ministerio, cómo contactarlo, cómo estar en contacto con usted para la gente que quiera empezar a seguir su ministerio. Gracias, hermano, gracias. Perfecto, pastor, adelante, los micrófonos son suyos. Un texto particular, hermano, en Lucas, que me gustaría llamar la atención en esta mañana. Lucas capítulo número 10. Es una historia que quizás nosotros comprendemos, analizamos, podemos revisar continuamente y es muy probable, hermanos, es muy probable que la hayamos estudiado. Yo creo, de hecho, que este texto de forma particular ha dado origen continuamente a lo que es muchos ministerios que en definitiva Dios ha usado bueno. Adelante, hermano, se sigue escuchando, adelante. Se cortó. En la noche no te aflijas, deja al Padre tuyo entrar. Él te llenará de himnos, en la noche es tu fortín, echará las sombras negras, todo mal tendrá su fin. Aun de noche en la cárcel, mi amado Padre reina en gloria, sus brazos guardan, las rejas saltan, cuando con mi voz me adoro en canción. Aun con cuerpo en ataduras, libre es mi espíritu. Se postarte, puertas abren, aun de noche, aun de noche. Perfecto, hermano, qué bendición, hermano. Disculpen la interrupción, creo que se cayó la conexión. Como les decía, hermano, quisiera hablar en esta mañana acerca de una historia que estoy seguro que algunos de nosotros hemos escuchado, incluso nosotros hemos enseñado en nuestras iglesias. Es una historia que ha dado origen, yo creo, a diversos ministerios. Y es la historia del buen samaritano. La gran mayoría de nosotros, hermano, hablamos acerca de lo que es o lo que hizo el buen samaritano en sí, pero vayamos un poquito al origen de esta historia. El versículo 25 de Lucas capítulo número 10 menciona lo siguiente. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recordemos que un intérprete de la ley era conocedor de la escritura y al mismo tiempo tenía la capacidad de interpretarla para poder enseñarla a otra gente. El versículo 27 narra que el Señor o este hombre responde al Señor ante esta pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley tenía tal nivel, yo creo, de arrogancia en su vida y en su corazón, que quiso probar al Señor Jesucristo. Quiso hacerle preguntas y cuestionando si era posible, si era el Señor Jesucristo capaz de obrar de una manera tan impresionante, pudiendo dar perdón a los perdidos. Y yo creo que es una de las cosas que mucha gente está quizás dudando si tenemos o no la capacidad, si tenemos o no ese regalo de Dios para poder obrar. Y cuando hablo de mucha gente, no hablo específicamente de aquellos que por gracia han sido salvos por el Señor. Hablo de aquellos que todavía dudan si el Evangelio tiene el poder para actuar, si el Evangelio tiene el poder para cambiar vidas. Pero no solamente eso, pienso también que esa es una de las dudas
pudiera generarse en el corazón de aquellos que el Señor ha llamado para servirle. Dice el versículo que aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Para el pueblo judío, hablar del corazón no habla solamente de lo que es ese sentimiento emocional que pudiera darse en la vida de alguien. Habla del corazón mucho más allá, sino de lo que es lo más profundo de las entrañas del ser humano. Luego añade y dice, con toda tu alma. La misma escritura señala que el alma es el asiento de las emociones, así que estamos hablando de que cada sentimiento tenía que estar consagrado por completo al Señor. Luego menciona con todas tus fuerzas, lo que dice es cada gota de sudor, cada entrega, cada compromiso, cada sacrificio desde el punto de vista del cuerpo tenía que ser dado exclusivamente para Dios. Luego añade, con toda tu mente, significa esto, que cada pensamiento tenía que ser entregado absolutamente ¿a quién? Absolutamente a Dios. Si nosotros analizamos el texto, lo que el pasaje nos está diciendo es que toda nuestra vida por completo tenía que ser consagrada al Señor. Y la última parte que este escriba señala es, y a tu prójimo como a ti mismo. En palabras sencillas, un hombre que necesitaba o que deseaba alcanzar la vida eterna, que tenía que ser meramente perfecto. Si tú y yo revisamos y pensamos en la vida del hombre, ¿quién podría cumplir tal cosa? Tenemos que reconocer que nadie podría cumplirlo. La razón de este pasaje bíblico, la razón de la ley era mostrarle al hombre que cuán culpable y cuán pecador el hombre era, y al mismo tiempo guiarlo ¿a quién? Guiarlo evidentemente a los pies de un Salvador, porque él por su propia cuenta no podría. Pero este hombre, este escriba, tenía tal nivel de arrogancia, así yo lo veo, que se atreve a mencionar en el versículo número 28 lo siguiente, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el versículo 29 dice el Señor Jesucristo, le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el verso 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Podríamos pasar por alto la esencia de esta pregunta que está aquí, porque esta pregunta no está diciendo, dime, muéstrame quién es, permíteme hacer la obra que tú me estás pidiendo. No, lo que está diciendo esta pregunta es lo anterior al versículo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo anterior a la frase, y a tu prójimo como a ti mismo, ya yo lo he logrado, estaba diciendo este hombre. Yo ya lo he conseguido. Ahora dime quién es mi prójimo para ser perfecto. Absolutamente nadie podría. Así que partiendo de esa expresión, dime quién es mi prójimo, porque lo demás ya lo tengo, es que surge la parábola del buen samaritano, y es allí a donde quiero en esta mañana poder compartir con ustedes algunas verdades de lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nos permitan reflexionar y al mismo tiempo despertar en el sentido de que tenemos que hacer algo más de lo que hasta ahora hemos hecho para poder darle al Señor toda la gloria y toda la honra en lo que Él hace en nuestra vida y al mismo tiempo en lo que son los ministerios que el Señor nos ha entregado a nosotros. El versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30, y ahí empieza la parábola. Respondiendo Jesús, dijo a un hombre un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. En primer lugar, veamos lo que el versículo número 30 menciona. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Esto es lo primero que nos da, la primera luz que nos da el texto es lo siguiente. Este era un hombre que venía de Jerusalén, siendo descendiente de Jerusalén. En primer lugar podemos decir que era alguien que pertenecía al pueblo de Dios, es decir, pertenecía al pueblo judío. Estaba descendiendo y cayó en manos de ¿quién? Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esta es básicamente una tipología de lo que el mundo hace en la vida de las personas. Continuamente el mundo está tratando de sacar lo mejor de la gente, pero nunca está dándole absolutamente nada a cambio. El mundo está cargado de filosofías, el mundo está cargado de religiones, el mundo está cargado de ideas que la gente debiera ser, la forma en que se debe comportar. Hace unos días atrás observábamos a niños junto a sus padres caminando por la calle, no solamente en los Estados Unidos, sino en México y en varios países de Latinoamérica. Esto está siendo inundado por la filosofía que el mundo tiene, por el sistema de creencias que el mundo tiene, de forma tal de que estos niños están celebrando una fiesta, la que llamamos Halloween, sin saber realmente cuáles son las bases de las creencias que ellos tienen.
si nosotros pensamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia para evitar esto? El mundo está haciendo su parte, pero nosotros tenemos que comenzar a impactar también, no de la misma manera, sino con mucho más énfasis en lo que el Señor nos ha mostrado hacer. El versículo número 31 habla específicamente de un hombre que aparentemente tenía una vida religiosa, pero solo de apariencia. Dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué ocurrió? Pasó de largo. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote en el Antiguo Testamento era encargado de ministrar delante de Dios, es decir, interceder delante de Dios por el pueblo, y al mismo tiempo su labor era venir y acercarse al pueblo para ministrar el mensaje de parte de Dios. Así que la labor de él era, en palabras sencillas, pararse en medio del pueblo y de Dios y ser un intercesor entre el pueblo. Pero en este momento parece ser que de alguna manera u otra este hombre se le olvidó cuál era su función principal, es decir, se enfocó, se dirigió absolutamente a lo que era él en sí mismo y olvidó cuál era su razón de ser. Si nosotros vemos qué hizo este hombre sencillamente observó a la persona que estaba desvalida, a la persona que estaba tirada en el suelo y prefirió ignorarlo. Realmente el texto bíblico lo que nos muestra, si nosotros revisáramos más a fondo, es que él decidió pasarse al otro lugar, es decir, evitó a tal punto a este cuerpo que estaba en el camino, que se fue por la otra ribera o por la otra calzada para evitar ni siquiera acercarse a este hombre. ¿Qué es lo que este hombre observó? Lo vio como algo que evitar, no quería en ningún momento acercarse, no quería tener absolutamente nada que ver con él, estaba tan sumergido en la religiosidad que solamente decidió cambiarse por otro lugar y evitar a la persona que necesitaba ayudar. Si nosotros observamos el versículo número 32, veremos que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, hizo exactamente lo mismo, pasó de largo. ¿Qué era la función de un levita? Y es lo que el Señor está tratando de enseñar aquí. El sacerdote era la primera persona en el orden eclesiástico para aquel entonces. La segunda persona tenía que ser un levita. Los dos que estaban llamados a ayudar, los dos que estaban llamados a involucrarse, estaban dejando al desvalido en el camino. El levita hizo exactamente lo mismo. Alguien pudiera decir, es que el sacerdote no podía tocar un cuerpo inmundo, lo menciona la ley, ciertamente. Pero el detalle que muy a menudo pasamos es que el sacerdote descendía también y estaba en la misma dirección que aquel que cayó en desgracia. Ese camino de Jerusalén hacia Jericó sigue siendo, aún hasta nuestros días, un camino peligroso, pero al mismo tiempo, ese es un camino que todavía se transita porque Jericó para aquella época, como lo sigue siendo hasta ahora, sigue siendo una ciudad, un pueblo, un poblado cercano en donde los sacerdotes de aquel tiempo descendían para descansar. Era como una ciudad de descanso, la ciudad de Jericó. Y el sacerdote venía de ministrar. Él venía descendiendo, no iba camino a Jerusalén. Él venía a descender para descansar. Y eso específicamente, si él se hubiese acercado al cuerpo, si lo hubiese tocado, ¿qué hubiera ocurrido? Sí, se hubiese contaminado, pero tenía el tiempo suficiente para luego purificarse y poder ministrar nuevamente en el templo. Pero lo evitó en todo momento para no acercarse. El orden eclesiástico venía sacerdote, levita, y posteriormente allí tendría que entrar el intérprete de la ley, es decir, el orden venía el intérprete de la ley. ¿Qué ocurrió? El intérprete de la ley, yo me imagino, hermano, se preparó para recibir alabanza de parte de Dios. Recuerda que la pregunta viene de parte de él, pero no fue esto lo que recibió. Dice que el Señor mismo, en el versículo número 33, en vez de hablar acerca de él, escriba, cambia por completo la historia. No es el orden eclesiástico el que mantiene, sino que menciona lo siguiente. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Si tú y yo pensamos, ¿quién era un samaritano? Para aquella época, y como lo sigue siendo ahora que conocemos la Escritura nosotros, un samaritano era alguien que había sido despreciado continuamente. Alguien que la gente no quería, alguien que la gente lo consideraba inmundo. De hecho, escuchamos en la historia de la mujer samaritana que el mismo Señor Jesucristo quiere conversar con ella. ¿Y qué le dice ella? Le dice, maestro, entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, nuestros padres adoraron en este monte.